y pues venía hablando con el Señor hace algún tiempo y me venía hablando acerca de algunos aspectos de la vida cristiana y del verdadero sentido de la vida cristiana. Poco César decía algo que me parece muy interesante ahora cerrando la oración y es que conocer al Señor, caminar con el Señor es una experiencia de vida, ¿sí? Finalmente es algo que es pragmático, es algo que podemos ver, que podemos evidenciar. Un poco les compartía el testimonio de lo que ha sido estas últimas semanas y mes y ver la obra del Señor en la vida de Joana, en su salud, en la vida de la abuelita, de mi suegra. Es eso, esa es una verdadera experiencia con Dios, es ver a Dios obrando, es, es algo que es real, que se puede realmente experimentar. Quizá eh, uno de los temas más frustrantes para todos, no solo en hablando de temas espirituales, sino en cualquier contexto, es el hecho de creer en algo o de depositar la confianza en algo, pero no ver resultados respecto de eso. Eso es frustrante, porque es como simplemente creer en algo que está ahí, pero no sabemos si sí o si no. Pero lo bonito de caminar con el Señor es que el Señor nos lleva realmente a la experiencia, a la práctica, a lo que es pragmático, porque lo que Él quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida, pues es una realidad, la realidad de sus promesas, la realidad de su verdad. Y, y es un poco lo que quería charlar esta noche y contarles de lo que el Señor me ha venido enseñando. Quizás es un tema que muchos hemos ya escuchado muchas veces o hemos leído este pasaje en muchas ocasiones. Sin embargo, el Señor siempre tiene algo bonito e interesante que enseñarnos y en mi caso particular ha sido así en estas últimas semanas respecto de este tema. Y quiero comenzar con un pasaje que ilustra un poco lo que vamos a hablar hoy. Es Romanos 12:2. Es un pasaje que hemos venido hablando mucho en este año, eh, en particular tocando el tema de la libertad, por ejemplo, que hemos venido charlando en muchos grupos y ministerios y en la iglesia en general. Y el Señor nos habla acá y nos ilustra lo que, lo que hablábamos ahora al comienzo, de cómo Él quiere que realmente nuestra vida sea algo, sea una experiencia, sea algo real, sea algo que podamos comprobar, sea algo que podamos realmente vivir y experimentar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay varios aspectos aquí bien interesantes respecto de lo que el Señor espera en nuestra vida, pero también de las opciones que tenemos, ¿no? Lo primero que podemos resaltar es que hay eh, dos caminos que podemos tomar. Una vez conocemos del Señor, una vez empezamos a caminar con Él diariamente, tenemos dos opciones. Una dice la palabra es conformarse, ¿sí? Vivir una vida conformista es una vida sin sentido, una vida que no hace nada más allá de lo que tiene. No hay un esfuerzo adicional por querer ir más allá de lo que se tiene ahora. Eso es conformarse, es adaptarse, es dejarse moldear respecto de algo. Y en este caso particular nos está hablando de todo un esquema de pensamiento, de toda una cultura, de toda una tradición, de toda una cosmovisión que aprendimos en algún momento cuando no conocíamos al Señor. Conformarse entonces es decir, no, está bien, conozco al Señor, pero quiero seguir viviendo de esta manera. La otra opción es a la que el Señor nos invita, dice, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Tenemos la opción de conformarnos, obtenemos la opción realmente de ser transformados como el Señor quiere que ocurra. Y algo bien interesante es que el Señor nos habla acá de dos procesos. Son dos opciones y cada una de ellas implica procesos.
Un proceso inicial es me adapto, me moldeo, trato de adquirir una forma para encajar en lo que el mundo me dice. La otra es transformados, transformación. Transformación significa adquirir una nueva forma. Es dejar la forma de la que era y ser una nueva forma. La transformación, como el Señor nos habla en la palabra, incluso el Señor nos la ilustra desde ciertos procesos. Uno de ellos lo vamos a hablar ahora. Está en Juan 15 para que vayan haciéndose una idea. Y que tiene que ver con cómo la semilla es sembrada y es transformada para convertirse en una planta. Pero también el Señor nos habla de otra transformación y es como lo que ocurre cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nacemos de nuevo. El nacimiento es un proceso, es una transformación. Es donde un óvulo, un espermatozoide se unen y crean algo nuevo, una nueva forma. Y hacia allá es a donde el Señor quiere llevarnos, empezar a vivir un proceso que nos lleve a una nueva manera de vivir y de concebir las cosas. Eso es ser transformados. Y el Señor acá nos habla de algo bien interesante y es que esa transformación, y esto es muy importante para lo que vamos a hablar ahora, ocurre de adentro hacia afuera. Es una transformación que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro ser interior y que finalmente se va a reflejar en nuestro hombre exterior, también que habla la palabra, el hombre interior, espíritu y alma, y ese hombre exterior que finalmente es nuestro cuerpo y todo lo que ocurre hacia afuera, relaciones y las acciones y finalmente lo que hacemos. Pero dice que esa renovación, esa transformación ocurre cuando renovamos nuestra mente. Nuestra mente empieza a influenciar nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones y voluntad y finalmente eso tiene que tener una influencia en nuestra manera de vivir. Y ese es el proceso de transformación del que el Señor habla. Pero hay un aspecto que me parece que es eh, quizá el aspecto más llamativo a los ojos de nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos que vemos, que oímos, que sentimos, eh, que necesitamos realmente para que nuestra vida sea coherente, que lo que creemos se alinee con lo que estamos viviendo por nuestra naturaleza humana, física, tangible. Me parece realmente muy bonito cuando el Señor lo pone en ese contexto. Y dice, para que comprueben, para que se den cuenta que es una realidad, para que se den cuenta que las verdades, que las promesas, que los principios tienen un resultado que es comprobable, que es práctico, que es pragmático, que hace que nuestra vida se convierta en una experiencia con Dios. En vez de conformarme, Dios quiere que me transforme, que mi mente se renueve, pero con un objetivo, que eso finalmente me lleve a ver de forma comprobable unos resultados y un proceso y unos cambios y una vida nueva, que es hacia donde el Señor me quiere llevar. Entonces el Señor acá me está hablando de algo práctico. No es una renovación en la mente solamente y cambiar la manera de pensar y aprender algo nuevo, porque el conocimiento se puede adquirir de muchas maneras, pero me está hablando de algo que se traduce en la practicidad, en lo pragmático. Y este aspecto eh, nos lleva a un tema que también es fundamental en la vida cristiana. Y bueno, si el Señor quiere generar una transformación en mí, y esa transformación en mí finalmente se ve reflejada en cómo yo me voy a comportar, en cómo yo voy a actuar, en lo que finalmente las personas con las que me relaciono, el interactúo en el día a día, porque nuestra vida es un conjunto de relaciones, relación con Dios, relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con los conocidos, con la gente que no conozco, pero que me encuentro en las dinámicas diarias. Y el Señor dice finalmente, todo esto que tú aprendes, todo el proceso de esta transformación se va a ver reflejado ahí. Te estamos hablando de obras.
estamos hablando de un resultado, estamos hablando de un comportamiento. Y este es uno de los dilemas un poco complejos para el hombre en general. Y aún para nosotros, cuando conocemos a Cristo y entendemos la verdad que hay detrás de la gracia, sabemos que la gracia es un regalo inmerecido, que hemos sido salvos por medio de la fe y no por lo que hagamos. Luego nos cuesta un poco de trabajo entender que finalmente sí tiene sentido que hayan unos resultados en nuestra vida. En Efesios 2 del 8 al 9 precisamente nos resalta lo primero. Efesios 2 del 8 al 9 nos habla de algo muy claro, muy contundente y que finalmente tiene que ver con, con un aspecto relevante claramente de nuestra vida cristiana y es la salvación. Entonces, en Efesios nos dice, en Efesios 2 del 8 al 9, y déjeme lo tengo acá, aquí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay un primer principio y es ser salvo, ser reconciliados con Dios, entrar nuevamente en amistad con Dios, que nuestra deuda, que lo que nos separaba, esa deuda de pecado por la desobediencia, por la independencia que el hombre quiso tener de Dios, haya sido pagada y sea pagada y seamos reconciliados y seamos justificados nuevamente. Eso es algo que no podemos hacer ninguno de nosotros y eso lo sabemos. Y eso es algo de lo que hemos aprendido. Eso lo hizo Cristo en la cruz y no hay nada que podamos hacer al respecto. Somos salvos por fe. No hay nada que podamos hacer porque precisamente el objetivo de la ley era enseñarnos que no podíamos en nuestra fuerza, que no podíamos agradar la demanda perfecta de Dios y que el único que pudo hacerlo fue Cristo. Lo hizo por nosotros y cuando creemos en Jesús somos salvos. Ese es un aspecto fundamental de la vida cristiana. No hay nada que añadir. Por más que haga buenas obras, por más que me esfuerce, por más que participe en actividades, por más que haga y haga, eso no añade nada a mi salvación porque ya Cristo lo hizo. Entonces, eso es fundamental y es clave entenderlo en nuestra vida cristiana. Sin embargo, Santiago luego viene y nos dice por acá, en el capítulo 2, particular en el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, primero el Señor nos dice como, ok, para reconciliarte conmigo, para tener la salvación, que es acercarnos nuevamente a Dios, ya no estar en condena, sino ser redimidos, ser restaurado nuestra relación con Dios, es algo que adquirimos por la fe. Pero luego Santiago nos dice, pero realmente la fe, si no tiene unos resultados, si no produce algo, es muerta. Y esto tiene que ver ya no con la salvación, sino con nuestro caminar diario con Dios. Por lo mismo que el Señor nos hablaba ahora al comienzo, en Romanos 12:2. Cuando yo empiezo a experimentar la renovación de mi mente es transformada por los principios, por la palabra sobre la cual yo coloco mi fe, eso produce un resultado en mí. Eso produce un resultado que es visible, que es comprobable, como lo dice la palabra, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor empieza a cambiar mi mente acerca de mi concepción de las relaciones, acerca de mi concepción del trabajo, acerca de mi concepción de la familia, acerca de mi concepción del dinero, y yo dejo que el Señor renueve mi mente, me transforme, pues claramente cuando yo aprendo a pensar conforme el Señor quiere, eso se traduce en unos resultados y es la forma como yo actúo, me comporto y me desenvuelvo en el día a día. Y esas son las obras de las que habla Santiago. En otras palabras, eh, soy salvo por fe, claramente, eso no cambia
nada. Pero si yo quiero realmente experimentar la voluntad de Dios, pues la fe debe producir algo en mí y debe producir unos resultados en mí. Y eso es de las cosas más espectaculares de la vida cristiana, de una verdadera relación con Dios. Que yo, en la medida que conozco a Dios, en la medida que dejo que Él me renueve la mente, me transforme, pues eso se traduce en mi vida de forma natural en un cambio de comportamiento, una vida nueva y algo que no es forzoso, algo que no carga, sino algo que simplemente fluye de manera natural, porque yo he aprendido a pensar de una forma distinta. Y esto en muchas ocasiones genera contradicción. Este es uno de los grandes dilemas de las religiones modernas, porque claramente conocer a Dios nos debe llevar a tener un cambio. Y eso es un poco lo que expresa Santiago acá. Pero muchas veces lo que la religión trata de hacer es ir primero por lo externo y cargar al hombre con requerimientos y con mandamientos y con cosas que tienes que hacer, cosas que no tienes que hacer, tratando de generar un cambio que va en contravía de lo que la palabra dice, de afuera hacia adentro, y no es así. No se trata en sí mismo, no se trata de las obras, sino que lo que el Señor nos está diciendo acá, que las obras y las acciones y el comportamiento y las conductas y el resultado en sí es resultado de lo que ya ocurrió primero en mi mente, en mi corazón, por un proceso de transformación, no por un proceso conductual, sino por un proceso de transformación. Entonces, teniendo claro esto, el Señor nos invita a que nuestra experiencia de vida sea eso, sea un proceso de acercarnos a Dios, experimentar la renovación de nuestra mente, ser transformados, y cuando somos transformados de forma natural, de forma incluso inconsciente y transparente, empiezan a ocurrir los cambios en nuestra vida, no al revés. Por tanto, mi foco no debe estar en, en la conducta, en las acciones, en cómo cambiar eso que creo que está mal, sino que mi foco debe estar en dejar que el Señor renueve mi mente para que yo aprenda a pensar distinto y eso genere unos resultados en mi vida. Esa es la transformación que el Señor realmente quiere. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a un aspecto muy importante eh, de nuestra vida como cristianos. Cuando conocemos a Cristo, el Señor nos escoge, el Señor nos coloca, nos ha puesto en un lugar, en una familia, en una sociedad, en una nación, en una ciudad, en un trabajo, etcétera, no porque sí, no porque me tocó, ¿sí? No porque, pues sí, me tocó, ya estoy en esta ciudad, estoy en este país, no hay nada más que hacer. El Señor tiene todo perfectamente planeado y lo tenía incluso, dice, de antes de que naciéramos, ya tenía unos planes para nosotros. Por tanto, nada es casual, por tanto, nada es porque sí, todo hace parte de un propósito. Pero ¿cuál es ese propósito? Y ese propósito también lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y me voy a referir acá a Mateo 28, 19, 20. El Señor nos, antes de irse, encomendó a sus discípulos, les dio un propósito a sus discípulos. Les dijo, yo me voy, claramente viene el Consolador va a morar en ustedes, el Espíritu Santo va a ser parte de sus vidas, pero ustedes van a tener una vida que va a tener ahora un propósito. Y ese propósito está plasmado en Mateo 28, 19, 20, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de la gran comisión y acá dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión tiene un componente, tiene varios, ¿no? Uno es ir, nos está hablando un poco de ser más proactivos, menos reactivos, de tomar acción, de
identificarnos, de ser empáticos con la necesidad del otro, de entender cuánta necesidad tienen las personas que no conocen a Cristo de Cristo. Tiene un carácter universal, habla de todas las naciones, pero tiene un aspecto bien interesante y es, dice, enseñándoles. Dice, hagan discípulos. Y hagan discípulos como enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando? Porque precisamente ese proceso de enseñanza al que el Señor nos, nos está invitando acá en este pasaje acerca de nuestros discípulos, de las personas que vamos a influenciar. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona muy cercana que Dios ha puesto en nuestro círculo de influencia, familia, amigos, etcétera, porque no, porque el plan del Señor es perfecto y si nos puso en un lugar es porque tiene un propósito a ellos. Pues ahí están nuestros discípulos, ahí están las personas sobre las cuales el Señor nos ha permitido tener un grado de influencia. A estas personas el Señor nos dice, vayan, enséñenles lo que les he mandado. Y, y hay muchas formas de enseñar, ¿verdad? Y ahora con todo este tema de la virtualidad, y entonces ahora surgieron muchas más maneras de enseñar, entonces está eh, la enseñanza tradicional, entonces una persona, el maestro, se sienta frente a un aula, una cantidad de personas, 20, 30, 40 estudiantes, transmite un conocimiento y es gran parte de la responsabilidad que cada persona, que cada estudiante pues retenga ese conocimiento y haga un progreso al respecto. Hay otras formas de enseñar y es unas poco más, más flexibles, entonces grabo un video, ahora pasa mucho eso, grabo un video, se lo manda a los estudiantes y es total responsabilidad del estudiante si lo lee o no lo lee, si lo veo o no lo veo, si lee el material o no lo ve. Pero hay un método que es un poco más práctico y pragmático y que claramente es el método que el Señor utilizó durante el tiempo que caminó con sus discípulos y que tiene que ver con construir una relación, con estar cerca y con liderar y enseñar a través del ejemplo. Y los que son padres acá y quizá me están escuchando, creo que podrán dar testimonio de que no hay forma más eficaz de enseñar a sus hijos y de enseñar o a una persona cercana en la que están criando o formando, no hay forma más eficaz que el ejemplo. Porque los hijos, porque los niños, porque las personas que van detrás nuestro en edad o en experiencia, nos están mirando todo el tiempo. Entonces no hay forma más eficaz de enseñar que el ejemplo. Y mucho, mucho, mucho de lo que nosotros aprendemos cuando estamos creciendo, lo aprendimos de lo que veíamos, de lo que oíamos, de cómo veíamos a nuestros padres comportarse, de cómo veíamos a los adultos alrededor nuestro que representaban de cierta manera una influencia, no solo nuestros padres, quizá también abuelos, hermanos mayores, eh, familiares cercanos. Mucho de lo que aprendimos fue de lo que veíamos, fue del ejemplo, fue de lo que esa persona podía transmitir a través de su misma experiencia. Y cuando el Señor nos habla a cada discípulo, nos está hablando de una relación cercana, una relación íntima. Personas que están a nuestro alrededor, con las que convivimos diariamente, con las que interactuamos en nuestra casa, en nuestra familia, personas cercanas. Y claramente no hay una mejor manera, hay una manera más eficaz de generar una influencia o de enseñar y transmitir una enseñanza que a través de la vida misma. Y es aquí donde cobra sentido lo que el Señor nos dice en Romanos 12:2. Por eso el Señor nos invita a qué? A renovar, a transformar para que comprobemos. Porque es que finalmente comprobar la voluntad de Dios en nuestra vida va a tener incluso un efecto de enseñanza en la vida de quienes nos rodean. Y se cumple en ese ciclo y en ese proceso lo que el Señor espera de nuestra vida también.
que terminemos siendo influencia y que podamos ser parte también de lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión no, esa enseñanza de la que nos habla acá el Señor no tiene que ver con la academia, aunque es importante. No tiene que ver con meterle Biblia a la gente por los oídos y por los ojos, aunque la palabra claramente es fundamental para renovar la mente. Tiene que ver con un proceso que trasciende y que tiene que generar un efecto en la vida de la persona. Y todo eso es relevante, pero quizá lo más relevante hoy en día para llevar el mensaje del Evangelio es esa enseñanza que tiene que ver con cómo nuestra vida realmente refleja a Cristo. Creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez a un comentario de, hemos escuchado algún comentario como, uy, esta persona dice ser cristiana, pero mira cómo se comporta. Y eso resulta frustrante cuando es uno en persona quien lo está viviendo, quien quizá estoy tratando de reflejar algo, pero que realmente no fluye de forma natural en mí porque no he tenido un proceso de renovación. Entonces, lo que digo no concuerda con lo que hago. Cuando lo que digo no concuerda con lo que hago, viene esa frustración, viene esa decepción que causa no solo en uno mismo cuando lo está tratando de hacer, sino en las personas alrededor, porque no ven una congruencia. O sea, este dice una cosa, va los sábados, va los domingos, va a todas las actividades, pero acá en el día a día eso no se ve, o sea, no se comporta de esa manera. Y es quizá porque no estamos experimentando lo que el Señor quiere, un proceso de renovación, sino que quizá nos puede estar pasando que nos estamos enfocando más en las obras y en las actividades y en el hacer. Recuerden que el Señor lo que quiere es no hacer para hacer. O sea, no podemos llegar a hacer con obras. Y eso el Señor ya lo hizo, porque era la salvación. No había manera de que por obras llegáramos a hacer. Ahora el Señor por fe ya nos hizo hijos de Dios, nos hizo salvos, nos hizo nuevas criaturas, ya lo somos. Lo más difícil que era imposible para el hombre ya está hecho. Cuando recibimos a Cristo es hecho en nosotros, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Eso en conjunto con el proceso de transformación que Dios quiere nos va a llevar al punto que Dios quiere que lleguemos, que es el punto en el que nuestra conducta, nuestras obras, nuestras acciones van a ser congruentes con lo que somos. Pero no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, esto un poco para ponernos en el contexto del pasaje que quiero compartir y que tiene que ver con Juan. Estamos hablando acá con Juan 15. Estamos hablando acá finalmente, de algo que es visible, algo que es tangible, algo que se traduce en una conducta, en obras, algo que es pragmático en nuestra vida. Y es necesario realmente que nosotros empecemos también a pensar en eso en nuestra vida. Necesitamos ser conscientes de si realmente nuestra relación con Dios nos está llevando a tener el impacto que Dios quiere que tengamos en nuestra vida o está pasando algo que quizá nos impide que sea de esa manera, porque el Señor también nos invita a reflexionar en eso, porque el parte del propósito de Dios es precisamente eso, que tengamos un impacto, que Él se refleje en nosotros. Y nos lo dice de muchas maneras en la palabra. Nos dice que somos luz, nos dice que somos sal, y en el pasaje que vamos a leer ahora nos dice que nos invita a llevar fruto, haciendo una comparación entre la vid, los pámpanos, y obviamente lo que eso produce, que es el fruto. Entonces, acá viene una pregunta y es, debemos renovar nuestra mente y ser transformados para comprobar la voluntad de Dios y que eso genere unos resultados en nuestra vida, que genere unas acciones, una conducta, unas obras, pero ¿cuál es ese resultado que Dios espera en nuestra vida? ¿De qué tipo de obras estamos hablando? ¿De qué tipo de conducta? Todos sabemos que claramente el Señor nos quiere llevar
a que seamos conforme al carácter de Cristo, ¿no? Cristo es nuestra imagen, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. Pero siendo un poco más precisos, ¿de qué tipo de obra nos está hablando acá el Señor? ¿De qué tipo de resultado en nuestra vida? Y entonces Juan 15, del 1 al 17, vamos a estar navegando por ahí, nos habla un poco de esto. Entonces vamos a leer Juan 15, vamos a leerlo todo y luego vamos a ir hablando de cada uno de los pasajes. ¿Okay? Entonces, si tienen ahí su Biblia, pueden ubicar ahí Juan 15 y vamos a leer del 1 al 17. Este es un pasaje bien interesante. El Señor eh, utiliza, en muchas ocasiones utiliza parábolas para tomar verdades espirituales, ponerlas en un contexto que nos permite entender esas verdades espirituales y revelarnos esa verdad espiritual a nuestra vida. Las aterriza en un contexto en el que quizá podemos entenderlo de una manera más sencilla porque está más aterrizado a nuestra naturaleza, pero nos está revelando una verdad espiritual. Y esta es una parábola muy bonita porque nos ilustra realmente la esencia de la vida cristiana, la esencia de nuestra relación con Dios. O sea, quizá no hay una parábola más precisa en lo que tiene que ver con cómo es nuestra relación con Dios y cómo si esto no ocurre, estamos totalmente perdidos que este pasaje. Y es precisamente el de la vid verdadera. Entonces dice en Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Acá ya nos está hablando de varias cosas. Habla de que el Padre es el labrador, que preparó todo. Habla también de Jesús como la vid verdadera, como la planta como tal, constituye la raíz, que constituye el tallo, que constituye la esencia, la que aporta todos los nutrientes, la que contiene la vida como tal. Y habla de las ramas. En otras versiones dice que, o aquí más adelante incluso creo que habla de las ramas o los pámpanos o los sarmientos, es el mismo concepto, pero son las ramitas que están pegadas como tal al tallo y a la planta de la vida en este caso. Y dice que esas ramas llevan fruto. Entonces habla de la vid, habla de las ramas y habla del fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Acá el Señor ya empieza a hablar de algo, empieza a hablar de fruto y empieza a hablar de el ser fructífero o no ser fructífero, ¿sí? Una vez más, recuerden, comenzábamos hablando de Romanos 12:2. Dos opciones, o me conformo o me dejo transformar por medio de la renovación de mi mente. Acá el Señor lo pone en el contexto de la parábola, son dos opciones, o produzco fruto o no produzco fruto o dejo que Dios produzca fruto a través de mí. Entonces, una vez más, las dos opciones y se van relacionando una con otra. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces acá nos van dando ya otras características. Entonces para producir fruto, ¿qué se necesita? Permanecer. Vamos a hablar ya un poco más sobre eso ahora. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. En el contexto de Romanos 12:2, el que se conforma es el que no permanece. ¿Y qué le pasa a ese? Dice, es una rama inútil, se seca, es una rama que no produce fruto, es una rama que no tiene sentido. Conformarse al mundo, a los estándares del mundo, a los modelos de pensamiento del mundo, a la vida que solía vivir antes de conocer a Cristo, es como una rama inútil que no produce fruto. Así es la semejanza que hace el Señor acá en este pasaje. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Fundamental. Y acá ya también nos va dando otras pistas acerca de también una relación con el pasaje de Mateo. Cuando el Señor nos invita a la gran comisión, nos invita a ser discípulos, nos invita a enseñar, ahí implícitamente nos está hablando de que esa enseñanza tiene que producir un efecto y una influencia en las otras personas. Esa influencia, ese efecto, ese fruto, como lo plasma acá en esta parábola, es lo que finalmente da cuenta de si somos o no somos discípulos. Y eso es lo que dice la palabra. Si produces mucho fruto, si tu vida empieza a reflejar lo que realmente hay en tu mente y en tu corazón por la transformación, entonces estás llegando a ser realmente un discípulo. Un discípulo de Cristo entonces es aquel que ha dejado renovar, ha dejado que Dios renueve su mente, se ha dejado transformar y ha empezado a ver los frutos en su vida. Esos frutos se reflejan y ocurren de forma natural y empiezan a influenciar a las personas a tu alrededor. Eso le pasaba a los discípulos en la época del Señor. Vidas transformadas reflejaban a Cristo y era lo que impactaba a la gente. No en sí las obras, era el resultado de la transformación. Cuando producen mucho fruto, bueno, ese lo leímos el 8. Vamos al 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. En la Reina Valera voy a volver a leer el versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué es lo que espera el Señor de nuestra vida? Está plasmado en este pasaje. Nos habla de permanencia, y la permanencia es clara y es fundamental porque sabemos que separados de Él no podemos hacer nada. Pero nos está hablando también de unos resultados y nos dice, espera que llevemos fruto. Pero no solo que llevemos fruto, sino dice que ese fruto permanezca. Un fruto que permanezca o un resultado que permanezca es un fruto que trasciende, es un fruto que genera un impacto, es un fruto que genera incluso un efecto en la vida de las otras personas. No hay mejor ejemplo que el ejemplo del Señor Jesús. Su fruto permaneció y lo vemos hasta nuestros días. El fruto que el Señor dejó que fluyera en su vida, que impactó a los discípulos, que impactó a las personas que estaban a su alrededor, trascendió, impactó la vida de unos cuantos discípulos. Luego esos discípulos dejaron que en su vida ocurriera lo mismo y dejaron que se diese el fruto que Dios tenía. Y el fruto de esos discípulos, de Pedro, de Pablo, de todos los discípulos que el Señor usó en muchas regiones, empezó a generar también un impacto en la vida de otras personas. Ese es el fruto que permanece. Es un fruto que tiene que ver con la voluntad de Dios hecha real en mi vida, con comprobar la voluntad, con testimonio, con cosas que son reales, visibles, tangibles en nuestra vida. Cuando las personas ven que lo que yo digo es congruente con lo que hago y que no solamente es congruente, sino que realmente trae una bendición a mi vida. Cuando yo empiezo a concebir la vida de la manera que Dios quiere,
en mi trabajo, respecto del dinero, respecto de la familia, y mi familia y mis compañeros de trabajo y las personas a mi alrededor empiezan a ver que lo que yo pienso, que lo que yo digo, se relaciona y corresponde con lo que hago, y ven cómo eso realmente trae la bendición que Dios espera, eso genera un impacto, que es ese fruto del que el Señor nos habla aquí, un impacto y un fruto que trasciende, que genera un impacto en las vidas de las personas. Y hay unos aspectos bien relevantes relacionados con el fruto. Acá en Juan 15, 16, entonces el Señor nos dice esto, nos escogió para que vayamos, llevemos fruto y el fruto permanezca. Romanos 7, 8 también nos habla de llevar fruto para el Señor. Lo tengo por acá, Romanos 7, 7:4, perdón. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, a fin de que produzcamos fruto. Entonces, entendiendo que lo que el Señor quiere realmente en nuestra vida es que llevemos fruto, resulta muy bonito ver cómo el Señor trata de explicarnos desde la perspectiva de esta parábola lo que significa llevar fruto y lo que es el fruto en sí. Y hay unas características que, estudiando un poco más el tema, no yéndome al detalle porque no soy experto en biología ni en este campo que quizás es más de botánica, el tema de las plantas y de cómo es todo un mundo obviamente complejo, pero entendiendo un poco muy alto, muy así, una perspectiva muy alta, cómo son los procesos, qué es un fruto, cómo está constituida la planta y demás. Hay unas características que resultan realmente llamativas e impresionantes de lo que el Señor nos quiere hablar acá. Primero es entender qué es un fruto. Y acá, investigando un poco, me encontré algunas características de eso que el Señor espera, que sean los resultados, que sean las obras, que sea el impacto que generemos en la vida de otras personas. Y es, primero que todo, el fruto surge también de un proceso de transformación. La planta como tal surge de un proceso de transformación. Se siembra una semilla, la semilla cae en tierra y es ahí donde tiene que morir la semilla para darle origen a una nueva planta. Eso es un proceso de transformación. Y el fruto como tal, el fruto ocurre básicamente en la parte de las plantas, que es en las flores. Entonces se tiene el tallo tiene ramas, las ramas tienen hojas, y sobre las hojas es que se produce el fruto, pues sobre las flores es que se produce el fruto. El fruto en sí es un proceso también de transformación. Ocurre cuando el órgano que tiene la flor, que es el ovario, el óvulo es fecundado y el ovario como tal empieza a tener un proceso de transformación junto con el resultado de la fecundación, que es la semilla. Y resulta que el fruto, primero que todo, ocurre en un proceso de transformación. Por tanto, los frutos que Dios espera en nuestra vida tienen que ocurrir de un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación ocurre de adentro hacia afuera, ocurre en un órgano fundamental de la flor, ocurre internamente. Antes de que yo pueda ver el fruto, ya sea una manzana, ya sea una pera, ya sea un mango, antes de que yo pueda ver el fruto visible sobre la flor, en la rama del árbol, empieza a ocurrir un proceso que no es visible. Tiene que fecundarse el ovario de la flor y tiene que, el óvulo de la flor, perdón, y tiene que el ovario empezar todo el proceso de formación del óvulo. Es un proceso de transformación. Por lo tanto, para que nuestra vida produzca frutos, lo primero que tiene que ocurrir es renovación. No hay otra manera. O sea, esto no va a ocurrir, los frutos no van a llegar a nuestra vida
porque yo haga cursos de autosuperación, o porque yo me lo proponga y es que me lo voy a proponer y es que voy a cambiar este hábito, porque creo que muchos lo hemos hecho en alguna ocasión. Quizá tenemos alguna conducta que sabemos que está mal. Quizá tenemos algún pecado recurrente que sabemos que está mal. Y a todos nos ha pasado seguramente, a mí me ha pasado que he intentado hacerlo en mis fuerzas y he hecho planes y he tratado de cambiar esa manera de pensar en mi fuerza y quizá lo logro 1, 2, 3, 4, una semana, un mes, pero luego vuelve y ocurre. Porque eso no es una transformación, estoy esforzando desde el exterior un cambio en mi vida que realmente debe ocurrir por un cambio en mi interior, en mi mente. Cuando Dios cambia mi mente, las acciones, la conducta, las obras son naturales, no necesitan ningún esfuerzo, solamente fluyen. Si Dios habita en mí y Dios es amor, el amor debe fluir de forma natural en mí. No es algo forzado, no es algo a lo que yo me tenga que decir, es que voy a amar y voy a amar y hoy voy a amar a mi prójimo. No funciona de esa manera. Como el fruto, los frutos que Dios espera en nuestra vida tienen que venir de un cambio y una transformación. Primer aspecto relevante. Hay otro aspecto que me parece fenomenal, que no había entendido respecto de lo que es un fruto. El fruto en sí tiene, hay dos tipos. Uno es el fruto seco y otro de ellos que es el fruto carnoso. Frutos secos, entonces está la almendra, el maní y estos, y los frutos más carnosos, entonces está la manzana, está el mango, pero ambos frutos tienen un propósito y es que protegen a la semilla. O sea, finalmente lo que produzco en mi vida lleva muy en el fondo una semilla que fue sembrada por Dios y una semilla que cuando ese fruto se produce en mi vida puede ser sembrada en la vida de otra persona. El fruto protege la semilla. El fruto protege la esencia de lo que yo aprendí y de lo que mi vida está reflejando. Cuando yo, por el proceso que Dios ha hecho en mi vida, tengo empatía con las personas y entiendo la necesidad de la persona y le muestro mi amor de apoyarla, de estar ahí, de darle un abrazo, de escucharla, estoy produciendo un fruto. Y es el fruto del amor al que Dios nos ha llamado. Ese fruto lleva inmerso una semilla y es la semilla de la verdad de Dios. Y el Señor nos ha dicho, ámense los unos a los otros. Solamente ese gesto, solamente ese fruto, solamente ese resultado, que es un proceso de la transformación que Dios hizo en mí, ya va a generar un impacto en una persona. Porque ese fruto del amor lleva una semilla y esa semilla va a llegar a la vida de esa persona y es por eso que el Señor acá nos habla en Juan 15 que tenemos que hacer fruto que permanezca. Que cuando lo que salga de mí, el fruto que salga de mí, impacte la vida de una persona, genere algo que permanezca. Algo le va a impactar. Eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando el Señor se fue. Empezaron a ver en sus vidas un cambio, una transformación y la gente empezó a decir, oye, pero esta gente, mira, antes era así, mira ahora como, ahora piensa distinto, ahora actúa distinto. Pero no solo porque haga obras, sino porque su pensamiento es coherente con lo que hace. Y eso empezó a generar un impacto en las personas. El fruto protege la semilla. El fruto protege el evangelio, protege el mensaje, protege la gran comisión. Yo me puedo cansar de hablar de Cristo y hablar de las 4 leyes e inventarme las miles de estrategias que existen hoy en día, y materiales y estrategias y eventos y actividades para llevar el mensaje de Cristo. Pero si ese mensaje no lleva fruto que proteja ese mensaje, pues ese mensaje no va a producir el efecto que se necesita.
Yo no puedo hablarle de amor y eso es lo que la gente muchas veces dice acerca de Dios. Dice, no me vengas a hablar de amor, no me vengas a hablar que Dios es amor si realmente no estamos transmitiendo amor. Antes de hablarle incluso algo, el Señor quiere hacer con mi vida, en la vida de esa persona que realmente refleje lo que es amor. Quizá es solo escuchar, quizá es solo una llamada, quizá es solo un abrazo, porque ese es el fruto que Dios espera. El fruto protege la semilla, el fruto pues, viene de un proceso de la transformación y el fruto contribuye a la dispersión. Los frutos eh, protegen a la semilla está dentro del fruto y el fruto en sí mismo ayuda a que la semilla sea distribuida, sea sembrada en otro lugar y otra planta pueda nacer de esa semilla. Algunos mecanismos que estuve leyendo bien interesantes son como que algunos frutos que son ricos, que todos, muchos de nosotros conocemos, las frutas en sí misma, manzana, pera, etcétera, son llamativas para algunos mamíferos. Los mamíferos las comen y luego en sus desechos expulsan las semillas y las semillas se plantan en otro lugar. Finalmente el fruto se convierte en un vehículo para la dispersión de la semilla. Finalmente el fruto de lo que Dios produce en mi vida, amor, gozo, paz, lo que se refleja en mi vida como resultado de la transformación de Dios, permite que la semilla sea esparcida. La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Que el mensaje, que el evangelio se conozca. ¿Qué mejor manera de que el mensaje del evangelio se conozca que con la practicidad y con la realidad de una vida transformada? No hay mejor manera que eso. No hay mejor manera de demostrarle a la gente que Dios sana cuando yo he experimentado que Dios es sanador en mi vida, que Dios restaura cuando he visto que Dios ha restaurado, que Dios puede sacarte de las peores ataduras cuando he visto que Dios me ha sacado de eso. No hay mejor manera de llevar el mensaje que con la practicidad, que con la realidad, que con lo pragmático de ver mi vida transformada. Y ese es el verdadero sentido del fruto. Cuando dejo que Dios me renueve, me transforme, produzca fruto en mí, ese fruto guarda la semilla, la siembra, permite que permanezca y permite que se esparza. Y mi vida se convierte en parte de esa gran comisión. A veces nosotros, hablando como cristianos, como iglesia, queremos que sea al revés. Y entonces nos inventamos miles de estrategias para esparcir. Pero si eso no va acompañado, si esa semilla no va protegida por el fruto de lo que yo estoy tratando de esparcir, pues muchas veces no tiene el efecto que quisiéramos porque estoy haciéndolo en mi fuerza, de afuera hacia adentro. Y el Señor acá me dice, no, es un proceso de transformación. La iglesia, que somos nosotros, tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados para que cuando el fruto fluya en nuestra vida, esas personas que están a nuestro alrededor pues conozcan a Jesús, lo conozcan porque lo ven, porque lo ven en nuestra vida, ven el fruto y eso genera entonces un proceso que permanece. Eso es lo que realmente permanece. Y si quizá no estamos viendo la vida de las personas a nuestro alrededor transformadas por Cristo, es quizás porque no estamos llevando el fruto que quisiéramos. Y el Señor lo que quiere es que llevemos verdadero fruto. Finalmente, también el Señor nos aterriza un poco acá acerca de quiénes somos nosotros, ¿no? Esta parábola también nos pone en contexto de quiénes somos. El Señor es la vid y quiere que llevemos fruto, pero nosotros dice somos pámpanos. Un pámpano es simplemente el instrumento a través del cual la vid en sí misma o la planta en sí misma produce el fruto. Pero el pámpano por sí mismo no puede llevar fruto, lo dice el pasaje de Juan 15.
El pámpano en sí mismo, aunque se lo proponga, no puede producir ningún fruto. Es por eso que fracasamos cuando somos nosotros quienes intentamos generar un cambio en nuestra vida, con dinámicas humanas, con pensamientos humanos, con estrategias humanas, porque no podemos llevar fruto. Por eso fracasamos cuando intentamos amar en nuestras fuerzas. Por eso fracasamos cuando intentamos eh, amar a nuestro prójimo o hacer el bien a nuestro prójimo o hacer las cosas correctas cuando lo hacemos en nuestra fuerza. Porque somos pámpanos. No hay manera de que nuestra vida produzca fruto si no es permanecer en la vid, permanecer en Cristo, para que Él renueve nuestra mente y para que eso produzca el fruto que tiene que producir en nuestra vida. Ese es el único camino, de que se produzca el fruto que el Señor realmente espera. En ese proceso, entendiendo que somos pámpanos, tenemos que entender tres aspectos fundamentales de esa característica de nosotros como ramas o como pámpano. Una, un pámpano que no lleva fruto, dice la palabra acá, es cortado. Acá no estamos hablando de salvación, por tanto no se refiere a perder la salvación, que sabemos que una vez hemos recibido a Cristo somos salvos. Acá se refiere al tema del fruto. Una rama cortada no lleva fruto, no puede llevar fruto. Un pámpano que no lleva fruto es como un pámpano que no está conectado al Señor, que no está conectado a la vid, que no está conectado al tallo. Y ese pámpano se seca y ese pámpano no produce fruto. Y esa es nuestra vida cuando no dependemos del Señor. Es una vida que no produce fruto, es una vida que nos genera frustración, es una vida en la que no vemos resultados, es una vida en la que vemos no vemos congruencia entre lo que pensamos, en lo que nos dice el Señor y lo que es nuestra vida. Quizá lo que está pasando ahí es que no estamos permaneciendo en el Señor. Otro aspecto que nos dice acá el Señor acerca de los pámpanos es que el que permanece, además, dice, de dar fruto, el Señor lo poda y lo limpia para que lleve más fruto. Este es un proceso iterativo, es un proceso que va hasta la eternidad. El Señor renueva nuestra mente, hace clic, quita un rudimento, quita un bastión, quita algo que quizá aprendimos a pensar por nuestra antigua manera de vivir, nos renueva, eso produce un efecto en nuestra vida, eso produce fruto, pero luego viene otra área de nuestra vida y el Señor nos renueva y ese es un proceso constante. Ese proceso de poda, ese proceso de limpiar los pámpanos el Señor lo asemeja acá con el tema de la vida y los pámpanos, es ese proceso de renovación, es ese proceso de quitar. El Señor algunas veces tiene que derribar fortalezas, tiene que cambiar maneras de pensar, cosas que aprendimos a hacer de nuestra vieja naturaleza. Ese es el proceso de renovar. Dice que aquel que está dispuesto a dejarse renovar y da fruto, luego el Señor viene y lo limpia aún más para que siga dando más fruto, para que siga llevando fruto. Y ese es el proceso al que el Señor quiere que llevemos, un proceso constante de ser renovados y de producir fruto, de ser renovados y producir fruto. Pero la única manera, y el Señor lo repite en el pasaje, es permanecer. En Juan, ah, en Juan 4, permanece de mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay nada que podamos hacer si no permanecemos en Cristo. Entonces, finalmente, esto nos lleva a pensar un poco en el pragmatismo de la vida cristiana, en lo que el mundo realmente necesita. El mundo necesita, y las personas que no conocen a Cristo, necesitan ser enseñados del amor de Dios y de las verdades de Dios, pero desde una perspectiva pragmática.
no desde la teoría, no desde solamente eh, el discurso, sino desde la vida misma. Lo que realmente genera impacto en las personas es el fruto que se refleja en mi vida. No es lo que yo digo, porque si lo que yo digo no es congruente con lo que hago, eso lo que genera es más frustración en las personas. Cuando yo hablo de amor y hablo de que Dios es amor, pero no lo practico, pues claramente la gente no quiere conocer a Dios, porque es un absurdo, es incongruente. Y el Señor acá nos ha dado las herramientas y la estrategia para realmente generar un impacto en la vida de las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra nación. Y es muy sencillo, es permanecer para que el Señor renueve nuestra mente, transforme nuestra mente, nos pode, nos limpie. Y cuando Él transforma lo que somos, nuestro interior, el fruto va a fluir de forma natural. Nunca un árbol de manzanas o de peras o de mangos, nunca se esfuerza por dar frutos de manzana o pera o mango. Simplemente si es un árbol de manzana, pues da fruto de manzana, porque en esencia es un árbol de manzana. O sea, no tiene, la rama no tiene que pensar y decir, pues que voy a dar frutos, que voy a dar fruto de manzana, de manzana. No, ya cuando produzca un fruto se sabe que va a ser un fruto de manzana, porque es un árbol para dar manzanas. Nosotros no tenemos que esforzarnos por amar y por hacer y por hacer y que tenemos que agradar y tratar de hacerlo en nuestra fuerza. No, eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que vengamos a Él, permanezcamos en Él, dejemos que Él nos transforme, porque cuando Él nos transforme y todos esos frutos que Él espera que surjan de nosotros fluyan, la conducta, las acciones, lo que reflejemos, pues va a ser el reflejo de Cristo. Gálatas 5:22 nos habla de esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Cuando uno piensa en todos esos frutos e intenta en sus fuerzas tratar de alcanzarlos, pues es frustrante porque no podemos. Pero cuando dejamos que el Señor lo haga y haga fluir esos frutos en nuestra vida y transforme nuestra vida y cambie nuestra manera de pensar, por tanto nuestra manera de actuar va a cambiar, se va a producir el resultado que le espera. Va a haber fruto, el fruto va a permanecer, va a llevar la semilla, va a dispersar la semilla y seremos parte de la obra que Dios quiere que sea. Las personas van a ver que Dios es real, que Dios es verdadero, el testimonio de nuestra vida lo va a mostrar y ese es el fruto que el Señor quiere que llevemos. Entonces, creo que la invitación en esta tarde ya es para que reflexionemos un poco en eso, ¿no? Acerca de nuestras vidas. Si realmente sí estamos produciendo el fruto que el Señor espera que llevemos. Y si no, si es que sí estamos dependiendo y permaneciendo como el Señor espera que lo hagamos. Porque esa es la esencia de nuestra relación con Dios y de que nuestra vida realmente experimente esa transformación y esa renovación y que finalmente eso pueda terminar siendo reflejado en aquellos que no conocen a Cristo y que el mensaje del Evangelio sea así de poderoso como lo era en, en las historias que nos habla la palabra, ¿no? Personas transformadas hablando de Cristo, con vidas transformadas que eran coherentes con lo que decían y no solamente un discurso, sino vidas transformadas, porque esa es la esencia de lo que el Señor quiere que vivamos. Entonces, eso era un poco lo que les quería compartir. La invitación es, recuerden, somos pámpanos, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. El único fruto que realmente podemos dar es el que es resultado de nuestra permanencia en Cristo. Es el que es resultado de la renovación de nuestra mente y la transformación que Dios hace en nuestra vida. Y ese fruto es natural, va a terminar siendo solamente el resultado de eso.
No depende de mi esfuerzo, no depende de cuánto yo me esfuerce en hacerlo, solo depende del Señor. Entonces, si lo resumimos en algo es permanecer en Cristo, para que nuestra vida tenga sentido y sea una experiencia que influencia a otros, que sea testimonio a otros y que finalmente produzca el fruto que Dios quiere, que de eso se trata. Entonces, pues bueno, era eso lo que les quería compartir esta tarde. Espero que el Señor les haya hablado y también que les permita reflexionar en ello en el transcurso de esta semana que comienza. Y ahora mismo pues les invito a que nos eh, dispongamos a orar, le entreguemos al Señor este tiempo para que Él sea el que nos permita guardar este mensaje en nuestro corazón, que dé el fruto, que produzca lo que necesita producir en nuestra vida y que nos permita entonces empezar a ver esos frutos que Él quiere cada uno de nosotros, ahí donde nos ha puesto, nuestra familia, con amigos, con colegas de trabajo, en todos los escenarios de vida que el Señor nos ha colocado. Entonces cerremos ahí nuestros ojos, ahí donde están. Démosle gracias al Señor esta tarde. Padre, te queremos dar muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo que nos has regalado, por esta mañana, tarde que ya llega, por la bendición que nos das de venir delante de ti, compartir este tiempo de familia, de venir a buscarte, de tener un corazón dispuesto para oír tu voz, que sabemos que eres tú quien habla a nuestro corazón. Gracias porque aún en los aspectos más simples quizá o más elementales de la vida y en algunos temas que incluso hemos visto, oído y repetido en muchas ocasiones y estudiado en muchas ocasiones, tú nos sigues hablando y enseñando. Gracias por lo que hoy nos enseñas acerca de estos principios que son fundamentales en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos llevas nuevamente a esta parábola que nos recuerda quiénes somos, quién eres tú, pero sobre todo, cuál es tu plan para nuestra vida, de que llevemos mucho fruto, de que produzcamos fruto y de que se cumpla en nosotros ese propósito que tú tienes, ser parte de tu obra, ser parte de tu gran comisión, ser parte de la obra que tienes y que quieres hacer en la vida de otras personas, Señor. Enséñanos, ayúdanos a permanecer, porque esa es la clave de todo, que nuestra vida permanezca cimentada en ti, Señor, arraigada en ti. Solos no podemos hacer nada, no hay manera de que demos fruto, somos simples pámpanos, pero pegados a ti, Señor, somos instrumentos y podemos ser los instrumentos que reflejen y que entreguen esos frutos en nuestra vida y que finalmente impacten la vida de otros, Señor. Tú nos has llamado a amar y nos lo hablabas en este pasaje. Amar, amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo. Pero no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Ese es un fruto que solo tú puedes producir en nuestro corazón. Y es el fruto que el mundo necesita, Señor. En medio de esta situación de egoísmo, de odio, de guerra, de conflicto. El único fruto que puede producir realmente cambios en las vidas de las personas es este fruto del amor y que solo tú lo puedes sembrar en nuestro corazón. Permítenos entender que es un proceso, que necesitamos ser transformados, renovados, para que eso realmente se refleje en nuestra vida y cumpla el propósito, lleve la semilla, disperse la semilla, ese mensaje del Evangelio. Y es que tú eres amor, Señor, que nos amaste, que diste todo por nosotros, porque es lo que las personas necesitan entender. No hay mejor manera que ver vidas transformadas, que ver vidas que son coherentes con el mensaje que predicamos. Por eso te pedimos que nos ayudes a hacerlo, a verdaderamente reflejarte en todos los contextos de nuestra vida y escenarios de nuestra vida, Señor. Gracias de verdad por lo que hoy nos enseñas y nos hablas. Queremos ser realmente fructíferos. Ayúdanos a permanecer en ti y a poder serlo, Señor, y llevar mucho fruto como tú esperas. Gracias por cada familia acá representada, a todos los que están conectados, a todos los que están allá en casa de oración, por lo que hoy has hablado a cada corazón. Y te pedimos que bendigas este inicio de semana, Padre, lo que resta del fin de semana. Nos permitas ver tu gloria como siempre y seguir creciendo, Señor, y seguir siendo renovados y transformados por ti.
Nos encomendamos a ti y te damos a ti toda la gloria y la honra por este tiempo que nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, muchas gracias a todos. El Señor los bendiga.